núcleo al centro y electrones orbitando libremente a su alrededor. El único inconveniente de un átomo así es que no podría existir en la naturaleza. Según la teoría electromagnética de Maxwell, los electrones en órbita emitirían ondas electromagnéticas perdiendo energía y cayendo en espiral hacia el núcleo. En menos de una millonésima de segundo, el átomo desaparecería. En 1913, Niels Bohr, exportero del equipo de fútbol de primera división danés Akademisk Boldklub, que además era físico y trabajaba en ese entonces en el laboratorio de Rutherford, sugirió que dentro del átomo los electrones no se colapsarían si estuvieran obligados a girar en ciertas órbitas fijas. Aunque Bohr no podía explicar qué mecanismo impedía que los electrones giraran libremente alrededor del núcleo, su idea no pasó desapercibida porque resolvía un antiguo misterio de la materia. Desde el siglo XIX se sabía que si se separaba con un prisma la luz que emiten los diferentes elementos químicos, se obtenía un patrón de colores muy diferente para cada uno de ellos, algo que resultaba completamente incomprensible, pero que sirvió, por ejemplo, para descubrir que el Sol está hecho principalmente de hidrógeno y helio. Bohr descubrió que el origen de este extraño fenómeno está precisamente en los cuantos de luz de Einstein. Según su modelo, cada electrón posee cierta cantidad de energía que le permite permanecer en una órbita fija, pero si decide trasladarse a una órbita de diferente energía, debe absorber o deshacerse de un cuanto de luz, con energía correspondiente a la diferencia de energías entre las dos órbitas. Las órbitas fijas de cada elemento son diferentes, y como de acuerdo con el artículo de Einstein, el color de un cuanto de luz depende de su energía, los patrones de colores que emiten los átomos de los diferentes elementos químicos son el resultado de los innumerables saltos cuánticos que practican los electrones en su interior. Algunos años después, un duque francés, Louis de Broglie, inspirado en la música de cámara y en los artículos de Einstein, demostró matemáticamente que las órbitas fijas del modelo de Bohr aparecerían de manera natural si los electrones dentro del átomo no se comportaran como partículas girando, sino como ondas vibrando. Las órbitas permitidas para cada elemento serían algo así como las posibles notas que puede emitir un instrumento musical. De Broglie concluyó además que cualquier partícula u objeto en movimiento es de alguna manera una onda, algo que se comprobó experimentalmente en 1927 cuando el físico George Thomson, el hijo de J.J. Thomson, que en 1897 había descubierto que los electrones eran partículas, demostró que los electrones también son ondas. Cuando Einstein afirmó en su artículo de 1905 que la luz se comporta a veces como una onda y a veces como una partícula, fue el primero en darse cuenta que la física estaba obligada a encontrar una manera de conciliar estos dos conceptos aparentemente contradictorios. Pensemos en uno de los ejemplos más comunes de ondas que conocemos, las olas, y de partículas, los granos de arena. La diferencia principal entre ambas es que un grano de arena se encuentra siempre ocupando un solo lugar en el espacio, mientras que una ola es capaz de esparcirse por una región muy amplia. Así que para nosotros, partículas y ondas son cosas tan diferentes como el mar y la tierra. Para apreciar las implicaciones de este trastorno bipolar del mundo microscópico, imaginemos qué pasaría si disparáramos pequeños objetos contra una placa sólida con un par de rendijas muy cercanas en su centro. Aproximadamente la mitad de los proyectiles cruzarían por la rendija derecha y la otra mitad por la rendija izquierda, formando en la pared opuesta un patrón con dos bandas muy definidas, separadas entre sí. Y si en lugar de disparar pequeños objetos, hiciéramos pasar por las dos rendijas una onda, se dividiría en dos y las nuevas ondas se superpondrían entre sí. Si dibujáramos su intensidad al llegar a la pared opuesta, obtendríamos un patrón con varias bandas, conocido como patrón de interferencia, muy diferente al patrón que formarían los objetos pequeños. Ahora veamos lo que pasa si hacemos el mismo experimento a nivel microscópico.
Estas son las imágenes reales que obtuvo en 1989 el físico Akira Tonomura, lanzando electrones uno por uno a través de una doble rendija y registrando su posición final en una pantalla de televisión. Lo primero que llama la atención es que cada electrón cae en un sitio distinto, aparentemente al azar, lo cual es bastante raro, porque en principio todos ellos son disparados de la misma manera y se esperaría que llegaran aproximadamente al mismo lugar. Pero luego sucede algo todavía más extraño. Conforme se siguen acumulando más y más impactos de electrones, empieza a aparecer en la pantalla un patrón que es marcadamente distinto al que se formaría si los electrones fueran partículas. Pero en cambio es igual al que se produce a nivel macroscópico cuando observamos ondas. ¿Cómo sabe cada electrón por separado que en conjunto tiene que formar un patrón de interferencia? Las ondas producen ese patrón porque una misma onda puede atravesar ambas rendijas al mismo tiempo. Quiere decir esto que, de alguna misteriosa manera, cada electrón es capaz de estar en más de un sitio a la vez y que su comportamiento es finalmente producto del azar. Bohr y la mayoría de los físicos que a partir de la idea revolucionaria de Einstein construyeron la mecánica cuántica, la teoría que utilizamos para estudiar el mundo microscópico, respondieron esa pregunta de manera afirmativa. Para ellos, el universo tiene propiedades tan extrañas que ni siquiera tenemos palabras en nuestro lenguaje cotidiano para describirlas, y está gobernado en última instancia por el azar. Pero Einstein, a pesar de que la evidencia experimental fue cada vez más contundente, se rehusó a considerar esa posibilidad durante toda su vida, al grado de que en 1951 le confesó en una carta a Michele Besso, uno de sus amigos de los días de Berna, que después de 50 años de meditar sobre el problema, había llegado a la conclusión de que en realidad no tenía la menor idea de lo que eran realmente los cuantos de luz que había propuesto en 1905. En mayo de 1905, según la carta que Einstein le escribió a su amigo Habicht, su cuarto artículo era apenas un borrador, pero para el 30 de junio ya estaba en el escritorio del editor de los Annalen der Physik, Max Planck. El título, incluso para un físico, no sonaba muy apasionante: sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Sin embargo, hoy se considera uno de los trabajos científicos más importantes de la historia, porque en él Einstein expuso por primera vez lo que en unos años se conocería como la teoría de la relatividad. Todo mundo ha escuchado que la teoría de la relatividad se le ocurrió a Albert Einstein, pero lo que pocos saben es que no fue la obra de este viejito simpático en